Las enfermedades de la piel han recibido desde siempre especial atención por ser observable a simple vista la alteración de la figura de la persona o la lesión, y en su caso, la destrucción de tejidos y estructuras. Antecedentes. Particularmente temibles y estigmatizantes han sido las enfermedades que destruyen el rostro. Las lesiones causadas por la lepra han dejado un fuerte impacto en la imaginación de la humanidad, así como las de la sífilis en el siglo XVI, con sus grandes pápulas que le dieron el nombre de gran viruela, en contraste con la viruela llamada pequeña, smallpox, antes de hacerse pústulas. Las lesiones sifilíticas del tabique nasal, la caída de la parte lateral de las cejas y los lunares rojizos que señalaban la presencia de la infección, fueron causa de la fabricación de prótesis nasales y del invento y perfeccionamiento de numerosos cosméticos. Las enfermedades de la piel en el México prehispánico. Las enfermedades de la piel eran asociadas a los dioses de la primavera, Xochipilli y Macuilxóchitl. Las erupciones cutáneas y los problemas oculares que se dan al inicio de la primavera se atribuían al enojo de estos dioses o a algún pecado u omisión de rituales o ceremonias por parte del enfermo. Las enfermedades venéreas también se relacionaban con estas deidades, a las que se sumaba Xochiquétzatl, y de estas se destacaban las lesiones maculares y pápulas. Las erupciones sifilíticas, si bien raras, eran conocidas y diagnosticadas, al igual que los chancros y los bubones. Las hemorroides externas, pues no se conocían o no se hacía diferenciación de las internas, entraban en el grupo de las enfermedades cutáneas causadas por esas mismas deidades. Otras treponematosis, como el mal del pinto, existían desde tiempos prehispánicos, pero quedaban delimitadas a zonas en las que posteriormente se denotó como endémico. Lo mismo puede afirmarse de las leishmaniasis, en especial de la úlcera de los chicleros. La existencia de micosis cutáneas no había sido comprobada en poblaciones mexicanas prehispánicas hasta que en 2008, Josefina Mancilla y Eric Contreras pudieron identificar lesiones de pie de madura, es decir, de actinomicosis en una tibia. Las enfermedades de la piel en la colonia. La lepra era una enfermedad de gran presencia, aunque no muy frecuente, en la España del siglo XVI. El segundo hospital permanente fundado en México por Hernán Cortés en 1528 fue dedicado a San Lázaro y destinado a albergar leprosos, los cuales aquí tampoco abundaban. Pedro López estableció un segundo hospital de San Lázaro en 1572 que siguió prestando servicios a leprosos, a veces en condiciones de inmensa penuria, hasta que fue clausurado en 1861 por inoperante y por falta de recursos. Otro hospital para leprosos fue el de San Lázaro en Campeche, fundado en 1785. En aquellas épocas, decir lepra era hablar de destrucción de estructuras. Muchos de los leprosos de ese entonces eran pacientes con infecciones diseminadas de la piel, que aunadas a la falta de higiene y al abandono sufrido por este tipo de enfermos, con frecuencia causaban pérdidas de sustancia de gran magnitud. La dermatología y la medicina en el México del siglo XIX. El hecho de que sus lesiones son apreciables directamente por el ojo y después por la lente de aumento o el microscopio del observador, hizo que la dermatología fuera una de las primeras especialidades definidas. En nuestro país, las primeras referencias a enfermedades cutáneas que aparecen en la literatura médica son una curiosa observación de un caso de lepra y el reporte de un caso de una úlcera cancerosa hecho por Manuel Carpio. El primer trabajo clínico formal sobre la lepra en México es el de Ladislao de la Pascua, publicado en 1844 en el periódico de la Sociedad Filoiátrica bajo el título de Elefanciasis de los griegos. En él describía con todo detalle las formas clásicas de la lepra, la lepromatosa y la tuberculosa. Una década después, en 1851, Rafael Lucio e Ignacio Alvarado describieron una nueva forma clínica de la lepra manchada, conocida todavía como lepra de Lucio. En 1856, Gavino Barreda publicaba un recuento de las posibilidades terapéuticas para la lepra. Al fundarse la Academia de Medicina en 1864, F. Poncet, médico que vino con el ejército invasor francés, publicó un estudio de la lepra en México, en el cual hacía una revisión de lo escrito por médicos mexicanos en los últimos años. En 1878, Agustín Reyes actualizó la información al respecto.
y José María Bandera hacía hincapié en las lesiones tróficas de la piel y en la pertinencia de su tratamiento oportuno. Durante el último tercio del siglo XIX, la presencia de las lesiones sifilíticas fue desplazando a las demás lesiones al grado que se establece su manejo como una especialidad que lleva a la producción de libros de texto y de numerosa literatura al respecto. Más tarde, a raíz de que Fernando López y Lamberto Barreda introdujeron el uso de los arsenicales para tratar la sífilis en el Hospital General en 1910, los casos fueron bajando paulatinamente, y en las lesiones cutáneas, la sífilis se dio el paso a la lepra como enfermedad que atraía la atención prioritariamente. La tiña. La tiña es una enfermedad no grave, pero fue muy frecuente debido a las condiciones de pobreza, hacinamiento y falta de higiene que imperaron en grandes sectores de la población durante y después de la Revolución de 1910. Era tan frecuente que se llegó a establecer una escuela primaria especial para niños tiñosos. Jesús González Urueña, su director, orientó a su sobrino, Salvador González Errejón, para que buscara un tratamiento para la tiña de la cabeza con acetato de talio. Ese tratamiento se divulgó por todo el mundo como tratamiento mexicano. En 1880, Gustavo Ruiz Sandoval propuso al hongo Microsporum hidalgoense como el agente causal de la tiña. A partir de 1924, González Errejón identificó zonas endémicas en la cuenca del río Balsas y en la Sierra Madre Occidental de Guerrero y Jalisco. El mal del pinto. Fue González Errejón quien orientó y facilitó al cubano Leoni Blanco el estudio de enfermos de mal del pinto en Chilpancingo, y con él y Fernando Latapí llegaron a aislar el Treponema errejoni, cuyo nombre se cambió después a Careatum, y demostrar que era el agente causal. A partir de 1938, Gerardo Varela, del Instituto de Enfermedades Tropicales, estudió a fondo la morfología del germen, diferenciándolo perfectamente del Treponema pallidum y de otras espiroquetas. 20 años después, Osvaldo Arias Capetillo y Blas Sosa Camacho harían la clasificación definitiva de sus lesiones, incluyendo las más tempranas que no habían sido conocidas por González Errejón, a quien se debe el haber introducido el tratamiento del mal del pinto con penicilina. Los dispensarios antileprosos. El primero fue el dispensario antileproso Rafael Lucio. El 2 de enero de 1937 abrió sus puertas el dispensario antileproso Ladislao de la Pascua, nombrado así en honor del distinguido médico que iniciara en México los estudios modernos acerca de la lepra. González Urueña estableció 21 dispensarios antileprosos y un leprosario con capacidad para 500 pacientes en Soquiapan, México, al cual eran derivados los enfermos de formas contagiosas de la enfermedad. En 1940, en el dispensario antileproso Ladislao de la Pascua, se impartió el primer curso de leprología de que se tiene noticia en el país, y pronto comenzaron a egresar especialistas con sólidos conocimientos. El maestro Fernando Latapí fue uno de los grandes maestros de la medicina mexicana, fue un pionero en su especialidad. Realmente antes de él hubo muy pocos que se dedicaron a la dermatología en forma formal. Él creó las especialidades en México y desarrolló mucho la especialidad. Mucho de eso se debió a que él conocía muy bien el idioma francés, y él, aunque no nació en Francia tenía herencia francesa, y entonces le enseñaron en su casa. Entonces hablaba el idioma como si hubiera vivido en Francia y entendía muy bien los libros de esa época. Eso permitió un mejor desarrollo de la especialidad, que en ese tiempo se basaba fundamentalmente en los libros que venían de Europa. Él desarrolló mucho la especialidad y describió muchas enfermedades por primera vez en nuestro país. Podemos recordar muchas, pero seguramente la que más recuerda a todo el mundo es la lepra. La lepra es una enfermedad milenaria que él describió muy bien en sus manifestaciones clínicas y tuvo la fortuna de describir una enfermedad que ya había sido descrita previamente por Rafael Lucio. Rafael Lucio fue un médico también de origen mexicano que describió la lepra que hoy lleva su nombre, la lepra de Lucio. Es una lepra difusa, una lepra que casi no da manifestaciones clínicas evidentes y que da manchas en las piernas, que son fenómenos de vascularitis. Él la describió en el siglo anterior y Latapí la redescribió 100 años después.
Allí mismo, en diciembre de 1946, se empleó por primera vez en México el tratamiento con sulfonas descubierto y utilizado 5 años antes por G.H. Faget en Carville, Luisiana. Con esto, la lepra se convirtió en una enfermedad curable y disminuyeron los casos que llegaban a los dispensarios. Esta circunstancia hizo que se pusiera nuevamente atención a las demás enfermedades de la piel, y la leprología dio lugar nuevamente a la dermatología. Esta institución inició sus actividades el 2 de enero de 1937 como dispensario antileproso. Formaba parte de los 20 y tantos dispensarios que fundó el doctor Jesús González Urueña, que fue la persona que hizo que las autoridades de salubridad tomaran conciencia de la situación de la lepra en nuestro país. Entonces, en esa época, enfermo de lepra que había, iba a las leproserías, y aquí, por fortuna, nada más se hizo una, porque si no, en este momento tendríamos el problema de qué hacer con las demás. Entonces, pero antes de la leprosería pusieron los dispensarios. El único que se construyó exprofeso fue el centro dermatológico, el dispensario antileproso Dr. Ladislao de la Pascua. Todavía el edificio existe en la calle de García Diego, número 21, esquina con Dr. Barragán. Allí estuvo desde 1937 hasta 1976. En aquel tiempo no había tratamiento para la lepra y en 1941 Fayette, en Estados Unidos, usó por primera vez el primer medicamento que tuvo actividad contra el bacilo de la lepra. Y en México no se pudo utilizar sino hasta el 16 de diciembre de 1946. El pabellón de dermatología del Hospital General. Fundado con el Hospital General en 1905, el servicio de dermatología, ubicado en el pabellón 8 y más tarde trasladado al 11, tuvo como jefe a Jesús González Urueña de entonces a 1924, a Salvador González Cerrejón de 1900